¿Cómo están? Buen día. Bueno, ahora vamos a ver un tema VPN Site to Multisite, VPN IPsec. Normalmente estamos acostumbrados a hacer VPN punto a punto y cuando lo queremos hacer para una serie de oficinas o sucursales ya se ve un poco complicado, así que mucha gente opta por hacer túneles un poco más sencillos como los PPTP, pero que tienen una menor encriptación, ¿no? Entonces, mi nombre es José Miguel Cabrera, soy de la empresa Braitel Bolivia y, bueno, obviamente de Santa Cruz, Bolivia. La agenda que tenemos para hoy es, bueno, ver un poquito de teoría del IPsec, que lo hace más seguro que otras VPN, porque las entidades financieras principalmente optan por este tipo de túneles, una demostración y, bueno, las preguntas, ¿no? Como les decía, mi nombre es José Miguel, soy ingeniero en redes y telecomunicaciones. Aparte tengo un posgrado para educación superior tecnológica. Soy gerente de proyecto de la empresa Braitel. Trabajé 5 años en una financiera allá en un banco en Bolivia. También doy clases en diferentes universidades. Soy instructor MikroTik y tengo certificaciones MikroTik y también de Cisco. Bueno, nuestra empresa Braitel tiene prácticamente 3 unidades de negocio. La primera que se dedica a hacer los entrenamientos de MikroTik. La segunda que hacemos distribución de los equipos, somos Master Distribuidor de la marca MikroTik. Y también hacemos proyectos y consultorías, que eso básicamente está a mi cargo. Bueno, en la siguiente diapositiva van a ver algunos de nuestros clientes. Entel, para los que no conocen, es la empresa de telecomunicaciones del Estado, es la más grande del país. También tienen Cotes, que es de una empresa de comunicaciones de la ciudad de Sucre, que es la capital de Bolivia. Y también tenemos entidades financieras como una cooperativa, banco, universidades, hoteles, etcétera. En el tema de certificaciones, bueno, tenemos alianza con empresas de Bolivia y de Perú, básicamente para que ellos se encarguen de organizar los cursos. Bueno, datos de contacto de la empresa, como hacemos las importaciones, también tenemos una pequeña oficinita allá con responsable. Y de todas maneras, después va a estar también estos datos para que lo puedan repasar. Para que todos tengamos un buen entendimiento de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a suponer, ya que todos trabajan con router OS, me imagino, saben de ruteo y sumarización de rutas, de subredes y un poquito de VPN que lo vamos a repasar. Entonces, ¿qué VPN? VPN es una red privada virtual, utiliza una red no siempre pública, puede ser una red privada, le contrato a un ISP un canal de fibra o le contrato a un wireless ISP un enlace de datos sin internet. Puede ser con internet o sin internet, es indistinto esto de acá, ¿no? Básicamente, generalmente lo haces por internet porque es más barato. Más barato te sale contratar un enlace internet que contratarte un enlace privado. Y si lo vas a hacer de país a país, pues no hay la opción de que contrates una fibra óptica o un radioenlace de un país a otro, ¿no? Entonces, IPsec es un protocolo que es estándar, es compatible con múltiples marcas. Ok, es bonito MikroTik, pero seamos sinceros, nosotros llegamos después que otras marcas, entonces de buenas a primeras no vas a reemplazar todo el equipamiento que ellos tenían anteriormente. Entonces, no se preocupen que con el protocolo IPsec es compatible, pueden interactuar con diferentes fabricantes sin ningún problema. Una implementación típica de IPsec es la que ven acá, donde generalmente utilizamos internet para el medio, una red pública. IPsec necesita que la IP que tengas sea estática, porque cuando configuras es peer-to-peer, tienes que poner la IP de la tuya y la de tu vecino para establecer el túnel. Si es sobre un enlace de fibra óptica que te dan bridge, por ejemplo, tú te vas a definir tus 2 direcciones IP. Si es un enlace bridge que te están dando en wireless, también tú te defines tus 2 direcciones IP y no deben cambiar, ¿no? Entonces se encripta el medio después de ese firewall que está haciendo VPN, que sería MikroTik en este caso. Este tráfico no está encriptado y el tráfico que pasa a través de la red pública sí estaría encriptado. Básicamente, ¿cuál es el framework de IPsec? ¿En qué se basa? Tiene diferentes componentes y normalmente se separan en 2 fases de negociación. Primero utilizas qué protocolo de IPsec vas a utilizar. Está el AH y el ESP, que se pueden también combinar o ser múltiples. El que más se utiliza normalmente es el ESP. IPsec básicamente me da también confidencialidad, integridad y autenticación, ¿no?
Entonces, para la confidencialidad tenemos protocolos como el 3DS, el DS, el AES, etcétera. Es importante mencionar que otras marcas tienes que pagar licencias por utilizar para poder utilizar encriptamiento como AES o SID, ¿no? Te dejan libres el DES y el 3DS, que son protocolos bastante antiguos y teóricamente ya rompibles, ¿no? Sin embargo, en MikroTik no pasa eso, no hay licencia, no hay nada, ustedes lo saben, pueden utilizar cualquier encriptador. Para la integridad, MikroTik igual sigue soportando MD5, hoy en día ya considerado débil, y también las distintas variaciones de SHA-1, 2, etc. También en otros fabricantes de licencia, aquí no. Y para la autenticación puede ser llave previamente compartida, PSK, o certificados. Para el intercambio de llaves, los protocolos Diffman-Hellman, MikroTik soporta desde el DH1, 2, 3, 5 hasta el 7. Según la tabla que les están viendo acá, en la parte de la izquierda están los menos seguros y en la parte de la derecha están los más seguros, ¿no? Entonces, en confidencialidad, el DES es lo menos seguro, lo hace con 56 bits, lo hace 56 bits, pero 3 veces. El AES lo puede hacer en 128, 192 y 256. Básicamente, un túnel PPTP solamente puede encriptar hasta 60 bits, ¿no? Entonces, con un AES, con el más chiquitito, con el 128, esto fuera más fuerte que el protocolo PPTP. Al igual, el MD5 ya está considerado un poquito obsoleto, inseguro, solamente lo hace en 128 bits, y el SHA empieza en 160 y va avanzando esto de acá, lo mismo la certificación y los protocolos de intercambio. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el multisitio? Esto de acá se ha implementado en un banco en Bolivia, donde, bueno, va creciendo el banco y ya se le hace caro estar con otras soluciones bastante conocidas, pero caras, ¿no? Con las licencias y todo. Entonces, querían que una solución un poco más económica e igual de robusta, que se logra con MikroTik, pero obviamente hay que hacer ciertas configuraciones para que funcione tal cual lo hace la competencia. Entonces, normalmente trabajamos con IPsec y lo hacemos punto a punto, es decir, tengo mi oficina central, me quiero comunicar con la sucursal a un punto a punto y se acabó. Quiero comunicarme con la sucursal B a un punto a punto entre central y B y ya está. Pero ¿qué pasa si A y B se quieren comunicar? Tienes que hacer un túnel entre ellos, ¿correcto? ¿Y qué pasa si quiero redundancia, 2 enlaces? Tienes que hacer 2 por acá, 2 por allá y 2 entre ellos. ¿Y ahora qué pasa si tenemos 380 sucursales? Ya se hacen como 144.400 punto a punto que vas a hacer, ¿no? Ya es insostenible en el tiempo. Y recientemente, visitando Perú, una empresa me dijo, yo tengo 2.000 sucursales y ahorita corren con punto a punto y no me animé a hacerle la redundancia y yo tampoco me haya animado, digamos, ¿no? Era imposible hacer eso ahí, y el mantenimiento, no va este tema. Entonces, se necesita establecer túnel que alcance múltiples subredes. Ustedes saben, el SIP utiliza conexión desde tu teléfono hasta la central y la central a otro teléfono. Pero hay otros protocolos como el SSCP, que el tráfico RTP, ya el del audio, va directo de teléfono a teléfono, ya no pasa por la central. Supuestamente se establece la llamada y la central podría quemarse y tu llamada queda establecida. Solamente lleva la señalización, pero la voz queda. Entonces, este banco utilizaba protocolo SSCP, entonces necesitaba enrutamiento de su red para los teléfonos. Entonces, tendría que haber hecho lo que les mencionaba, ¿no? Ese era el requerimiento. Se necesita comunicación entre las sucursales para telefonía IP, soporte del personal de redes, o sea, la persona de sistemas, tiene que alcanzar pues, todas las computadoras para utilizar BNC o protocolo similar para dar soporte. Personal de vigilancia tiene que poder acceder a las cámaras de seguridad para poder monitorearlo, a veces entrar al DVR mismo o al NVR y poder hacer algunos cambios, lo que sea, ¿no? ¿Cómo estaba en este banco estructurado? Cada sucursal tiene una red /24, o sea, 254 hosts, y ellos lo van subneteando en grupos de equipos. Por ejemplo, tienen un grupo para usuarios que es /25, cámara de vigilancia /26, cajeros automáticos, los ATM que son /26, telefonía IP que era /26. Y lo segundo que quería hacer era failover, para que un segundo enlace funcione en caso que falle el principal. Ellos están conectados normalmente por fibra óptica, monomodo,
y su respaldo era internet. En algunas zonas alejadas donde no había cobertura de fibra óptica, lo que eran radioenlaces punto a punto, que eran propios de ellos en ese caso de ahí. Como le digo, con otra marca ya estaba funcionando bien, pero esta empresa empieza a abrir lo que se llama oficinas remotas. Las oficinas remotas son los pequeños cajeros humanos que están en las farmacias, en los supermercados, para que tú pagues tus facturas de agua, luz, teléfono, etc. Entonces, básicamente esta sería más o menos la conexión que tiene el banco que les mencionaba, con un enlace a internet y un enlace ya de fibra óptica. Bueno, en este caso terminó siendo así, digamos, ¿no? Con un router MikroTik, y habían diferentes segmentos de red para los diferentes grupos de servicios. Y en la oficina central, lo más complicado, pues, tienes la oficina central con tus servidores propios del banco, pero un banco se conecta con otros bancos a veces para hacer transferencias, se conectan con las compañías de agua, de luz, de internet, de cable, etcétera. Entonces, y tú no puedes, impuestos, tú no puedes definir qué segmento de red van a tener, son IPs privadas, pero tú no defines el rango de IP. Entonces, este segmento de red tenía que comunicarse básicamente con todos los segmentos de IPs privadas. Ya lo que es tema de internet, localmente esto lo enrutaba solamente hacia internet y se acababa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para configurar? Repasando brevemente el IPC, creas las policies donde tú dices que ahí hablas de los segmentos de tu red privada, este origen, este destino, qué IP pública tengo de origen y destino, y ya está. Luego creas el peer, donde qué forma vas a hacer para autenticarte con ese peer, con ese otro punto, donde puede ser, por ejemplo, utilizando PShare Key, una llave previamente compartida. Verificas que no haya una regla de NAT, porque esto de acá no necesita que hagas NAT. Si lo haces, más bien no va a machear el policy, por lo tanto no estás haciendo el tráfico de PN. Y si es necesario, tienes que modificar o personalizar los proposals del IPC. ¿Por qué si es necesario? Si lo vas a hacer con puro MikroTik, lo deja por defecto y va a establecer el túnel, pero si al otro lado tienes otro fabricante, otra marca, sus valores por defecto pueden ser diferentes. Entonces tienes que poner los proposals igual, ¿no? Es decir, si estás usando AES, entonces AES de 128, 256, 512, ¿cuál vas a usar? Tienes que personalizar esa parte de ahí. Un enlace bien sencillito, IPC del ejemplo que encontramos mucho por internet es esto de acá, tu oficina central, tu sucursal, tiene su IP de WAN y su IP de LAN. Y este enlace es un enlace que está en bridge, ya sea fibra óptica o wireless, pero está bridge, ¿no? Punto a punto. Si queremos hacer eso de ahí, simplemente por línea de comando sería básicamente crear la policy como lo ven allá, donde pongo primero los source y los destination de las IPs locales, de la LAN, y el SA son las públicas, ¿no? ¿Qué quiero hacer con este tráfico? Ponerle túnel yes, lo hago en el router y aquí es básicamente invertir las cosas y funciona. Luego teníamos que crear el peer que les decía, si lo hacemos con un PShare Key le ponen un password que no le van a poner así a lo tan sencillo obviamente. Definen los peer. Siempre es bueno, aunque en ese momento no haya ninguna red que te esté nateando, que la pongas la regla, porque después a futuro la aumentas algo y sin querer nateas tu tráfico y deja de funcionar. Entonces preferible que la pongas una regla específica que no natee y la comentes que ese es para tu IPsec y que esté ahí, ¿no? Entonces básicamente le diciendo este origen y este destino que le dé tráfico a aceptar la acción, o sea, que lo deje pasar sin hacerle ningún cambio, tanto en origen como en destino. Con esos comanditos hemos cumplido toda esta parte de acá. Ahora, ¿cómo haríamos el failover? Si fuera una red así sencilla, ¿no? Tendría que crear otra vez todo lo mismo, ¿no? Nuevamente todo lo mismo, y en el failover, por ejemplo, utilizando el tool NetWatch, simplemente le vas a estar haciendo ping a la dirección de la fibra óptica del otro lado. En este caso, por ejemplo, le puse cada 20 segundos, y en caso que caiga, deje de responder, estoy deshabilitando ciertas políticas, todas las políticas que hacen mención a la IP privada por la fibra óptica. Y en caso que retorne, las vuelvo a habilitar. Aquí la opción es deshabilitar y habilitar, ¿no? Eso es básicamente lo que hago. No se preocupen que ahorita hay una demostración que lo puedan poder apreciar todo cómo funciona, ¿no? Entonces, simplificando un poco el modelo que les estoy explicando,
del esquema original. Este sería el esquema de laboratorio con el que vamos a ver. Vamos a ver ya definitivamente sucursal A, sucursal B, oficina central. En este laboratorio está con interfaces VLAN nateado, está corriendo sobre VirtualBox, ahorita lo van a ver. Hay un router que simplemente está simulando el internet, no se preocupen con ese, solamente tiene IP para simular como si fueran IPs públicas. Y estamos simulando que en la oficina central él tiene diferentes IP públicas de diferentes segmentos. Como ven aquí tiene una IP del segmento A, del segmento B y del segmento C, ¿no? De la clase C. Entonces, para simular que pudiera él ya conectarse con diferentes subredes que no estén, que no sea una sola subred. ¿Qué hay que hacer para que esto sea multisite entonces? En todos los routers hay que editar el policy y ahora tenemos que sumarizar esas redes para que las contenga a todas. Después de eso, como estamos utilizando para llegar a distintos segmentos de red que no son correlativos, que ya no los puedo sumarizar, entonces no me va a alcanzar con hacer una sola policy porque no es posible una sumarización entre un segmento A y el C. No hay cómo lo sumarice eso, entonces voy a tener que hacer 3 policies distintas, una para el segmento A, otra para la clase B y otra para la clase C. Cuando se hace esa configuración, aquí hay una partecita del policy que hay que cambiar a unique level en vez de que sea required. Y de ahí para adelante tu tarea 3 es añadir N sitios de red. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña demostración. Entonces, como pueden observar aquí, todos los que son X86 son mis dispositivos virtuales, tienen el router de la oficina central, un router sucursal A, sucursal B y uno que simplemente me está simulando internet. Vamos a empezar por ver un poco las direcciones IP. Eso es de la oficina central, como pueden ver allá la identity arriba a la izquierda. Estas son las direcciones IP, recuerden que se los puse con distintas VLAN para trabajar con mi misma interfaz, obviamente puede simular todo. Entonces está simulando que tiene una IP pública 287.102 y la 1 lo tiene este router que simplemente lo hice para que enrute. VLAN 192 son unas redes de prueba. ¿Se acuerdan que yo les decía que él va a simular que tiene IPs de diferentes segmentos? Justamente para ver si esto va a funcionar con multisite y múltiples subredes al mismo tiempo. Entonces él tiene una IP de test de la red A, la 10.10.01, tiene una red de test del segmento B, 172.16.01, y una red de prueba en la C, 192.168.21.1, al cual todas mis sucursales deberían poder acceder. Y luego de eso tenés la VLAN 3 y la 12, que son supuestamente mis enlaces de fibra óptica que me comunican con mis sucursales. Aquí tenemos nuestras IPsec. Como pueden observar, tengo varias deshabilitadas. Tengo aquí para alcanzar a esta oficina que tiene su LAN es 172.23.13.0/24 y internamente ya lo tendrá en sus redes si es
si el otro lado lo desea. Para el source 10.0.0, para el 172 y 192, para los tres segmentos privados, está ahí. ¿Y por qué uno está deshabilitado? Porque si observamos esta policy, el SA, el que va a hacer tomar la IP para el túnel es una privada, es cuando en el caso que estoy utilizando mi fibra óptica o mi enlace wireless. Y este pedacito de acá, este level, es lo que me permite que él siga inspeccionando los IPsec, porque normalmente va a encontrar una coincidencia o ya va a dejar de revisar los proposals. Si tú le pones unique, él sigue revisando, o sea que puedes establecer muchos VPNs contra el mismo destino, ¿ya? Y el que está inmediatamente abajo es exactamente igual en cuanto a las redes que quiero encriptar, pero aquí ya me pone las direcciones IP públicas, ¿no? IP pública, porque ese va a ser mi failover. Lo que supone que en los peers tengo que tener también peers con IPs privadas y peers con IPs públicas, y en este caso los públicos siempre lo tengo deshabilitado. Por último, en el tool NetWatch, bien, cuando lo encuentre, aquí está. Estoy constantemente testeando los dos enlaces de fibra óptica, en este caso, simulado. Le digo qué host, cada cuánto tiempo, y también puedo ver la latencia, es decir, puede que responda, pero si responde con una latencia mayor en milisegundos ya lo voy a tomar como caído. Entonces, en el caso de app, voy a deshabilitar las políticas y voy a deshabilitar el peer. ¿Para qué hago esto? Al yo deshabilitar el peer, se fuerza a que se deshaga el túnel, que lo mate. Espero unos 3 segundos porque ya si tiene esto con 380 sucursales va a demorar nomás un tiempito, entonces mejor démosle un sleep de 3 segundos, después deshabilitar y después recién empiezo a habilitar las otras políticas. No, si lo hace sin el delay, en pocos túneles seguramente va a funcionar, ¿no? Entonces, después de darle unos 3 segundos para que se duerma, los vuelvo a habilitar el de respaldo y el peer de respaldo. Y aquí tengo lo propio. Aquí también tengo doble. Cuando el origen sea mi LAN para los diferentes segmentos, también lo tengo deshabilitado, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Recuerden que IPsec es un túnel que se establece bajo demanda. No es como un PPTP que siempre está establecido, sino el IPsec empieza a haber tráfico, empieza a establecerse. Como lo veo aquí en las sesiones instaladas, en los instales, aquí debería empezar a ver que se establece el túnel cuando ya hay tráfico. Lo que me van a preguntar, ¿tengo que crear una ruta? Depende mucho del fabricante. En este caso, MikroTik, al tú declarar los policies, es como que si forzara a mandarlo por ese túnel la ruta. No es necesario que haya una ruta. De hecho, si tú ves la ruta por defecto que tiene este equipo, lo manda por internet. Y en este caso, estando arriba la fibra óptica, debería ir ¿por dónde? Por la fibra, no por internet, ¿no? Entonces, en otro fabricante sí tú tienes que establecer una ruta mandándola por ese peer, ¿no? Eso ya depende de los fabricantes. Es importante recalcar que tienen que poner el source si quieren hacer una prueba de ping. Y ¿por qué? Es bastante simple. Cuando tú haces el policy, él estaba macheando origen y destino. Cuando tú no especificas un source, ¿qué IP él va a poner de origen? Por la interfaz por donde está saliendo. Si lo está haciendo por internet, va a salir pues su IP 200, etcétera, como origen. Y eso no está en nuestra regla de VPN, por lo tanto, no se va a establecer la VPN, ¿no? Entonces, cuando tú le pones source, le estás especificando qué IP quieres que tome para ver que establezca el túnel. En este caso, voy a colocar ese IP de ahí, la 10.10.10.12.
Entonces quiero hacer un pin y el origen de ese pin va a ser la 10101212 y el destino es la 101001, que es la oficina central. En esta parte de acá deberíamos ver que intente establecer y luego se establece. Ahora, ¿por qué no establece? Veremos la regla. 2312, ok. Hay que tomar como origen la 172, 23, 12, 1. Y ahí vemos que sí establece. ¿Por qué no funcionó anterior? Pues se los acababa de explicar. Si estoy poniendo como origen un IP que no está en las reglas del túnel, pues simplemente no intenta hacer el túnel. ¿Cómo hacemos eso? Veamos los policies. Aquí dice que se establezca cuando el origen sea 172.23.12.0/24. ¿Y a quién le puse como origen? La 10.10.12.12. No aplicaba esa regla, por lo tanto no intentaba hacer túnel. Ven que es importante tener la teoría de por qué se aplica algo. Entonces aquí tengo ya establecido ese túnel y aquí me está respondiendo sin ningún problema. ¿Cómo probamos el failover? Esa oficina es la sucursal A. Esta VLAN simula su fibra óptica. Bueno, pues si yo apago la interfaz es como que se haya desconectado, roto la fibra, caído el enlace. Y aquí empieza a dejar de responder, obviamente. ¿Cuánto va a demorar esto? Aproximadamente 20 segundos. Ven que ya se borró porque el script se dio cuenta y volvió a establecer ahora por la IP pública. Y el enlace se restableció. ¿No? Otra cosa que podemos ver es aquí en la utilidad Tool Netwatch, es que actualmente lo detecta como caído el enlace. Ahora, fácilmente, ¿cómo hace cuando retorna la conexión? Vamos a levantar la interfaz. Tiene que esperar que me responda, ¿no? Que otra vez el script lo detecte como app. Cuando eso suceda, ya lo detectó como app, fíjense que automáticamente se borra y vuelve el túnel. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Me va a decir, ok, pero se va a borrar lo que yo le decía para todas las sesiones instaladas. Ok, analicemos esta la sucursal B. Vamos a analizar dos cositas. Sucursal B, veamos cuántas policies tiene él creada. Todas las sucursales van a tener la misma cantidad de policies. Tiene 2, 4, 6. O sea, para cada segmento de red lo tiene doble, por la IP privada y por la IP pública. ¿Qué pasa si este equipo quiere conectarse con la sucursal A? O sea, de A a B. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Van a poder o no? El escenario sería desde el origen 172.23.13.0/24 hacia el destino 172.23.12.0/24. ¿Hay algún policy que pudiera servirme para eso? Esto de acá está sumarizado, /12, significa hasta desde esta IP hasta el 172.31.255.255. Está sumarizado, por lo tanto sirve, ¿no? ¿Será que el tráfico va a ir directo desde la sucursal B hacia la A? No, va a ir hasta la oficina central y de la oficina central lo va a mandar hacia la sucursal A. Obviamente va a pasar por ahí, pero en temas de administración me permite ahorrar muchísimas líneas de comando. Porque como digo, todas sus sucursales van a tener esta cantidad. Sí o sí, no hay más. Con esto sumarizaron todo lo privado. Entonces probémoslo.
Me responde y también aquí vemos que se instaló la sesión IPsec, ¿no? Aquí, para los que piensen que hay algún truquito, no hay truco. Aquí está 172.23.13.1 y estamos llegando a la 172.12.1, pasando a través de la oficina central. Ahora, si yo le hago un ping acá a la oficina central, alguien me preguntará, ¿y por qué siempre hay unas leves pérdidas al principio? Porque como esto se hace a demanda, entonces tiene que establecerse el túnel y eso logra unos par de milisegundos y va a caer y vuelve a ver. Pero si yo lo detengo, el túnel, va a quedar establecido un par de segundos, o sea que si yo vuelvo a arrancar, ya no hay esa pérdida de paquete. Y en esto en tiempo real no se siente porque normalmente todos los equipos siempre están mandando un keep alive. En el caso del banco tienen el cajero automático que funciona a las 24 horas y el cajero automático siempre está mandando un keep alive, o sea que la sesión siempre la tienen abierta. Pero le quería mostrar, esta es la sucursal B y él está conectándose en IP que está supuestamente en la oficina central. Y esta es la sucursal A, que lo ven aquí arriba, y él también está conectándose a un IP de la oficina central. Ahí rompemos la conexión de A y cae, pero la conexión de B es totalmente independiente. Como cuando el script venga y mate el paquete, solamente va a matar la que estaba establecida de la sucursal A, sin afectar al resto de sucursales. Ahí ya se restableció. Como le digo, aquí en los installs, el script mata esa conexión. Cuando la mata, cuando ustedes deshabilitan el PIR, automáticamente se mata la sesión, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se puede hacer con IPsec. Entonces, te reduces de estar haciendo más de 144.000 sesiones a muchísimas menos, porque en las sucursales solamente vas a tener 6. Ya no vas a tener que hacer en cada sucursal 380 y si quiero failover, multiplicarlo por 2. Entonces, luego de eso, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué tal? Un favor, en Perú hay un tema de que cuando contratas un enlace residencial, es internet o algo más pequeño, no te dan la IP pública en el equipo, sino que la IP pública la ponen en un POP y de ahí te natean con una IP local. ¿Podrías enlazar una de esas VPNs desde ese cliente, desde ese punto, hacia tu red principal? Si no tienes la IP pública directamente en el equipo, pero sí tienes la de acceso en el POP. Sí, correcto. IPsec funciona que tienes que tener, si lo haces por internet, IP pública y que no cambie obviamente. Entonces, ¿qué puedes hacer en el caso que no lo tengas? Porque también si te conectas con un modem 3G, 4G, tampoco te va a dar una IP pública. Tú puedes hacer previamente un túnel PPTP o SSTP, donde te va a dar una dirección IP privada, pero siempre es la misma, entonces por ahí establecer la sesión. No es necesario para que esto se haría muy pesado, porque si lo haces PPTP con encriptación te va a meter 60 bits de encriptación y después tú con IPsec le vas a meter otros 128 o 256. Entonces, y si es lento tu enlace 3G, por ejemplo, esto se va a hacer muy pesado. Entonces puedes hacer PPTP y en la parte de encriptación le pones no, que no encripte, solamente que haga el túnel GRE y ya con el IPsec lo vas a encriptar. ¿Otra pregunta? En el banco, ¿están pensando migrar a Microtech o lo que ya hay queda y no se cambia? Por ejemplo, Cisco. No, en el banco están migrando a Microtech, pero como te digo, de hecho,
En las sucursales que te decía, ahí tenemos un CCR 12524G, que es lo que se está colocando ahora. Y bueno, lo que ya estaba, pues no, ¿qué vamos a hacer? Ya está comprado. Por eso les decía que es importante que sí es compatible MikroTik con otra marca, en este caso Cisco, que básicamente en el proposal lo que tienes que hacer, Cisco por defecto no usa el Perfect Secret, entonces MikroTik sí, lo deshabilitas en el lado de MikroTik para no afectar los restos que ellos tienen y ya está. Por el tema de la IP dinámica, en el las últimas novedades de Router OS, yo leí que bueno, se podía configurar para que al momento de marcar la conexión resuelva un dominio. No sé si estabas enterado. Sí, eso es el IP Cloud. Sí. Pero eso es en el caso, por ejemplo, de una conexión ADSL. Tú pones tu modem en bridge y a tu proveedor le pides tu usuario y tu password, tu PPOE y marcas y ya está. Pero bueno, no sé cómo será en Argentina. Hay el servicio cable modem en Bolivia que algunos proveedores ya no te dan la IP pública al equipo. Te dan una IP que ya está nateada. Y también cómo lo haces con un modem 3G o LTE. También es la IP que ya está nateada. Por lo tanto, te va a resolver el IP Cloud una dirección IP, pero no la tienes tú. Por lo tanto, no te sirve. En esos escenarios, sí funciona mejor que hagas un PPTP o un STP Sí, antes. bueno, se usaría un PPTP y con esa opción de un dominio, digamos. Ya, si eso es Sí. PPTP, ya no fuese necesario que hagas el IP Cloud, digamos. Porque ya ya estás manejando tú la dirección IP que va a tener el equipo. No, bueno, pero del lado del servidor, poner que no tenés la posibilidad de IP fija. Ponerle que se complique. Del lado del servidor, no, cuando para bien. hacer PPTP, uno de los dos tiene que tener IP fija, ¿no? Sí o sí, para poder establecer. El servidor, se supone que en tu oficina sí tenés la opción de que tenga No, tenés IP razón, pública, no, me confundí. en la que el cliente es medio Sí. complicado. De hecho, esa era una ventaja que tenía, que le sacó MikroTik para que lo podamos implementar, porque los ASA que estaban utilizando, los más pequeñitos, 5505, no tienen la opción de hacer túneles PPTP. Entonces ellos pasaban que esas oficinas remotas chiquititas que te menciono tenían solo un enlace y querían poner respaldo 3G en caso que se falla, que vaya alguien, enchufe un 3G y con Cisco no podían. Entonces ahí fue la ventaja que tuvo para hacerlo con MikroTik. Bueno, yo no sabía usar IPsec hace unos cuantos años atrás. Y bueno, necesitaba interconectar unas máquinas, las clasificadoras de botella, TONRA, que estaban en Brasil. Y una solución que se me ocurrió, muy atada con alambre, fue hacer PPTP, encriptado, obviamente, y sobre el PPTP un EOIP. Digamos, sería parecido, o sea, obviamente era todo MikroTik, digamos. No sé si no creo que sea una buena opción eso, pero... Claro, el tema Sí. a nivel de funcionalidad funciona, pero como te digo, el nivel de encriptación es mucho menor. Muy bajo. Si vos vas a hacer o sea, si es para tu casa algo así ligerito, hacerlo PPTP Sí. no te compliques, yo también lo hago todavía. A ver, no era crítico el tráfico. Claro, o sea, por no eso, era un tío, banco. cuando es Sí, algo pero- sencillo, pequeño, hace PPTP y no te compliques. Pero cuando vas a una financiera te dicen, ok, ¿es IPsec o es nada? Cuando vas a una empresa petrolera también te dice, ¿es IPsec o es nada? No me vengas con tu PPTP ni nada por eso. Entonces, pues, cuando necesitas hacerlo, hazlo. El PPTP obviamente es mucho más sencillo de implementar, ¿no? Inclusive puedes rutear OSPF ahí y no hay ningún problema. Allá querían preguntar. ¿Cómo estás? Buen día. Consulta, en el escenario que vos planteaste, ¿qué equipo se utilizó como core y qué performance throughput tenía? Bueno, como te digo, en esta implementación se puso para el lado de los clientes para sus nuevas oficinas. Pero como te decía, en Lima yo lo he visto funcionando con 2000 sesiones VPN con un Cloud Core 1036 y le funcionó bien. Pero no tenían implementado lo del failover porque obviamente no se animaban a hacerlo así llamando punto a punto, etcétera. ¿No? Yo creo que con el 1072 que sacan hoy en día, que maneja 120 millones de paquetes por segundo, yo creo que no tendrías ningún problema
en hacerlo. Si MikroTik está lanzando cada vez estos equipos mayores y mayores y mayores, es justamente porque ISPs y empresas grandes lo requieren y lo solicitan. Entonces, el IPsec es un protocolo que sí te consume CPU, pero no es una cifra astronómica, ¿no? Habría que mencionarlo. Para este escenario de 380, yo estimo que con un 1009 también ya funcionaba bien, porque no es tanto volumen. Te consulto, ¿consideraron como opción, por ejemplo, levantar algún protocolo de ruteo como para no estar haciendo failover con NetWatch? Por ejemplo, utilizar MPLS, que tranquilamente te puede hacer, aparte de un failover, te puede hacer un balanceo entre dos conexiones. Inclusive, en el caso de una falla con uno de los enlaces, se restablecería más rápidamente. Claro, el tema del enrutamiento lo mencioné. En el IPsec depende del fabricante cómo lo trabaja. En el tema de MikroTik, cuando tú estableces ahí, en realidad ese ya es tu enrutamiento, no necesitas crear una ruta. Por lo tanto, no se podía hacer ese tema con Cisco. Tienes que hacer el enrutamiento aparte y ahí tendrías que hacer lo que tú mencionas, hacer algún enrutamiento dinámico y se hace el failover, pero también tienes que hacer la doble policy. Y también tienes que hacer algo similar que se llama monitor, que es parecido al NetWatch, para que quite esa ruta, para que automáticamente se activen las otras. En el caso particular del banco, por un tema que ellos decidieron, no utilizan enrutamiento dinámico, porque ellos dicen yo quiero tener el control, entonces yo no quiero cosas raras ahí, entonces lo hacen solamente con redes estáticas. Pero sí es posible en algunos escenarios, como tú dices, combinarlo con enrutamiento dinámico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Hay la presentación digital que van a tener. En este link tienen el export de todos los 4 routers que les mostré, por si alguien quiere simularlo en su casa tranquilamente. Aquí ya está directo para que lo saquen de los 4 routers, tanto el MikroTik, el suboficina central A y B, ¿no? Muchas gracias. Gente, una cosita antes de ir a comer. Ahora ya hacemos el break y tenemos el almuerzo. Primero, el hotel me recomendó que nuevamente recuerden, traten de cuidar sus pertenencias por si vuelve a pasar lo mismo que pasó ayer. Tratemos de que no pase. Y segundo, uno de ustedes ayer, no recuerdo en este momento quién fue, me dijo que perdió las llaves del auto. Si alguien por casualidad encontró las llaves, que me las traiga y compartimos la ganancia, pues yo sé cuál es el auto. Vamos a comer, volvemos 1:30, creo que está planeada la vuelta.